Buenas tardes. Estamos acá en línea de cuatro con una nueva emisión de nuestro espacio deportivo para charlar sobre los últimos acontecimientos que han ocurrido tanto el día de ayer como de hoy. Nos referimos a los partidos de vuelta de las semifinales de la Champions League, el torneo más importante de clubes a nivel mundial, diría yo. Yo creo que usted está de acuerdo, señor. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos, Jota. Muy buenas tardes. Bueno, yo siento que hoy vamos a tener una charla muy interesante con respecto a los dos partidos de semifinales de Champions. Cerramos Champions, ya tenemos finalistas y pues yo creo que digamos que se confirmaron lo que pues veníamos hablando desde la semana pasada. ¿O vos qué crees? Sí, o sea, a mí no me sorprendió, digámoslo así, mucho los resultados. Me sorprendió fue el cómo en los dos partidos. Yo esperaba un Arsenal un poquito más suelto, un Arsenal un poquito más lírico por estar de local. De igual manera también esperaba de alguna u otra manera un Atlético un poquito más desafiante cuando estuvo abajo en el marcador. No solo que no lo vi, sino que sucedieron cosas de parte del entrenador que para mí terminaron de empujar al Atlético a la eliminación. Y sobre el partido de hoy, la otra semifinal del París y el Bayern, quedó muy extrañado y muy sorprendido por la forma de plantear el partido del Bayern. Quedó sorprendido también con el rendimiento de jugadores que yo pensaba que iban a sacar un protagonismo en este partido de vuelta. Y no solo que no sucedió eso, sino que creo yo que de alguna u otra manera quedaron debiendo los jugadores del Bayern en cuanto al desafío que tenían al frente. No así con el París, no me sorprendió para nada. Yo, de hecho, creía que el París iba a utilizar la ventaja para esperar un poquito más y para contragolpear. Creo yo que le favoreció mucho el gol en los primeros minutos, ese lo que llaman el gol de Camerino. Y pues igual se dio lo que veníamos diciendo, o sea, nosotros ya lo hemos dicho en programas anteriores desde que iniciamos este ciclo, y es que el Bayern tiene una muy mala defensa, y el gol del París, si bien es mérito del propio equipo visitante, que también supo atacar de manera rápida, creo que también hay una inconsistencia del Bayern a la hora de marcar, y pues cuando usted está tratando de remontar un resultado, está de local, necesita sí o sí usted comenzar ganando y en los primeros 5 minutos se le van al frente, yo creo que toda la estantería se viene al piso. No sé cómo lo haya visto usted. Jota, pues es que justamente lo que veníamos hablando hace 8 días con respecto al tema de las defensas. Digamos que equipos como en este caso el Bayern o incluso el Barcelona o otros tipos de equipos que son muy ofensivos y que tienen una defensiva grandísima, poderosa, que le pueden hacer gol a cualquier equipo, pero que hay una descompensación con respecto a la defensa y al mediocampo. Y cuando esa delantera no alcanza a suplir, ¿cierto? Esas falencias defensivas con los goles que pueden hacer, pues pasan estas cosas. Entonces, dijimos que realmente los dos equipos tenían falencias defensivas, sin embargo, digamos que se opuso, ¿cierto? El rival que ganó la serie fue el que menos se equivocó, fue el que, Sí, claro. digamos que mejor atacó y mejor defendió y mejor supo. Y mejor definió, porque pues Claro, el Bayern también en el de ida desperdició muchas ocasiones de gol y el París no. Y el París totalmente. no. Entonces, siento que sí se nota esa descompensación. Más al Bayern, porque seamos sinceros, el Bayern tiene un equipazo adelante, pero pasa que se queda corto atrás. Entonces, incluso a principios de temporada, yo me acuerdo que criticaban mucho a la directiva del Bayern porque tenía un equipo muy corto. Cuando Musiala se lesionó, Si no había decían quien lo que prácticamente, exacto, sustituía. o sea, que prácticamente eran posiciones fijas y que solamente tenía un equipo titular y ya está, que tocaba como con el filial, ¿cierto? Sin embargo, el equipo respondió, siento yo que fue un equipo muy competitivo,
Es un equipo Es un equipo muy competitivo. demasiado competitivo. Mira nomás a las instancias que llegó y creo yo que por hoy el PSG es el mejor equipo del mundo. Sinceramente, que tenga sus valencias o no, pues es diferente. Sin embargo, para mí, eh, también digamos que la Champions es de momentos. No siempre gana el mejor, no siempre gana el equipo más consistente, no siempre gana el equipo que esté mejor preparado, sino que pues es el que aprovecha su momento en el partido, El que le cobra los el errores día. al otro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que critican, por ejemplo, que el Real Madrid, por ejemplo, hubo muchos campeonatos que no debió ser campeón, que se lo regalaron, pero pues seamos sinceros, sí, puede haber el error arbitral, pero eso hace parte del deporte, en especial del fútbol. Y pues hoy por hoy, pues, Pues usted no sé. acaba de decir algo muy importante cuando dice error arbitral. Yo creo que el árbitro del partido sí incidió mucho en muchas decisiones que tomó en el encuentro. Para mí una de las grandes polémicas del partido fue la dichosa mano que el árbitro ni siquiera quiso ir a mirar al VAR como para decir fui a mirarla y tomé la decisión que definitivamente no es penal. Para mí es mano. Para mí es mano, para mí no es una mano natural en un solo rebote porque el jugador del París hace el movimiento con la mano, mueve la mano. Para mí eso es penalti. Para mí desde el vamos eso empieza a influir en la psiquis y también en lo que es el ambiente en un estadio, porque nótese que unos 3 4 minutos después de esa jugada un tiro de esquina para el París y parte de la hinchada o un sector de la hinchada del Bayern estaba bastante ofuscada, tirando cosas al campo. Y son cosas que son producto también del propio manejo que le da un árbitro que para mí también en muchas jugadas le dio chiquitas a favor al París y eso también influye, no justifica pero sí influye, influye muchísimo. No, no, y lo que tú dices, realmente, digamos que uno no puede como escudarse en decir como, no, es que le regalaron el árbitro esto, el árbitro aquello. Yo siento que el que va a ser campeón se tiene que oponer a lo que sea. Pasó mucho, por ejemplo, en el partido contra Colombia y Argentina en la final de la Copa América, que todo el mundo dijo, ah, es que le regalaron a Argentina el campeonato, que es que tuvo más facilidades que Colombia, llegó más descansado. Sí, claro, somos conscientes de eso. Sin embargo, Sí. seamos sinceros, Jota, para mí Colombia no fue superior o si bien, más bien cambiamos el término de que no fue superior, no pudo demostrar Ujú. esa superioridad en el marcador. Es ¿Y que qué pasó? yo creo que en esas, ¿cómo le digo yo? En esas ocasiones, cuando de alguna u otra manera con sus decisiones un árbitro está incidiendo en el desarrollo normal de un partido, lo que de alguna u otra manera se sobrepone es que el equipo que entre comillas está siendo afectado por dichas decisiones, pues marque los goles que tiene que marcar y que esas incidencias del árbitro al final no terminen modificando el resultado, cosa que no pasó hoy. Y no pasó hoy también porque, a ver, yo comencé diciendo que me extrañó mucho ciertos puntos del Bayern y hoy me extrañó la forma de jugar de Luis Díaz y de Olise. Es cierto que de alguna u otra manera la táctica del París los llevó a muchas veces cuando ellos trataban de desbordar por sus respectivos lados, que estuvieran marcados por 2 y hasta 3 jugadores del París que llegaban a cerrarles el paso. Sin embargo, sí hubo muchas ocasiones en que el propio Díaz pudo rematar al arco, en que el propio Lisset también pudo rematar al arco y simplemente la tocaban o tiraban centros. O sea, hoy me sorprendió mucho de Díaz. Recuerdo en los últimos 10 minutos tuvo 2 desbordes donde quedó con el arco de frente para desenvainar un remate y lo que hizo fue tocar la pelota. O sea, son cosas antinaturales de dos jugadores que venían demostrando hasta ahora que eran determinantes por eso, por realizar un desborde y rematar al arco, por buscar algo distinto. Jota, es que yo creo que quizás hoy sintieron mucha más presión por el simple hecho de que uno eran locales, dos pues eran los que tenían que remontar el partido y obviamente se encuentran con ese gol tempranero del PSG, pues claro, o sea, realmente siento yo que jugó en contra de esa presión para estos chicos, porque seamos sinceros, el Bayern pues tiene jugadores realmente experimentados, sin embargo, también les ha faltado
digamos que esa experiencia también en este tipo de niveles, salvo por incluso hasta el mismo entrenador. Yo Pero a creo mí que eso es lo que me preocupa, porque justamente es en esos momentos donde los buenos jugadores tienen que explotar. O exactamente, sea, por es que ejemplo, desde Kane. ahí vuelvo y le repito, para mí ver esos dos desbordes en específico de Díaz en los últimos 10 minutos del partido y no rematar al arco, pues a mí sí me ofusca y me desespera no solo por el partido, sino porque yo pienso una situación límite en el que en el Mundial la selección esté en eso, y sea Luis Díaz, sea Pepito Pérez, sea James Rodríguez, sea quien sea, no tenga esa capacidad mental de decir hay que rematar al arco más cuando lo tiene de frente. A mí eso sí me preocupa y me Jota, sino preocupa que es que, mucho. claro, 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 y es algo muy importante porque yo siento que, pues es que hoy en día también faltan ese tipo de líderes, ¿sabes? Que, por ejemplo, se hagan cargo, que cojan el balón, que lo pidan y que ganen. Está difícil la situación, bueno, yo tengo que hacer algo más para que mi equipo salga adelante. Quizás hoy no lo vi con Kane, hoy no lo vi No, con con Luis. ninguno, yo no lo vi con ninguno, no La lo vi verdad, con Musiala, no con lo vi con ninguno, Kimmich, o sea, con ninguno. yo la verdad no vi un solo jugador del Bayern Que tuviera esa casta de querer que fuera un tanto más. revulsivo, un Yo diferente. siento que les puso Igual la presión. hay que ponderar, digamos, el esfuerzo de Harry Kane, que sobre todo más o menos después de los 25 o 30 minutos del segundo tiempo fue el que más trataba de luchar, de pelear, de empujar, de buscar un espacio. De esa misma manera fue que hizo el gol, pero lo hizo el minuto 94, o sea, cuando no quedaba Ya mucho prácticamente tiempo. quedaba un minuto. O sea, realmente, pues ya no había nada que hacer. No había nada que hacer y encima de eso, no sé, el hecho de que Marquinhos estuvo tirado más de 2 minutos en el piso y el árbitro no adicionó por lo menos esos 2 minutos, que no significaba que el Bayern iba a lograr la épica en esos 2 minutos, pero que sí significaba de alguna u otra manera el no demostrar tanto, que el árbitro de alguna u otra manera incidió en ese desarrollo normal del Jota, partido, para mí. ¿vos qué consideras? ¿Se nota la mano, la experiencia del entrenador del Sí, claro. PSG? Claro, toda la vida. Para mí Luis Enrique, te voy a ser sincero, para mí a día de hoy es el entrenador más grande, o sea, el mejor de este año, de esta temporada para mí. Bueno, eso, de la temporada puede ser. Sí, Puede ser. que estaba, ibas a malinterpretar de pronto pensando que... No, pensé que iba a decir que el mejor español, para ya decirle que de pronto Guardiola le entraran a la No, conversación. sí, no, para mí te voy a ser sincero, en este momento español, para mí Guardiola no tiene competencia, para mí Guardiola es el mejor del mundo y quizás de la historia, hablando netamente de la importancia o del impacto que ha tenido en la filosofía del fútbol. Te lo voy a explicar por qué, porque es que yo siento que el estilo de Guardiola, si bien él quizás no lo creó, lo perfeccionó o lo modificó a tal punto que fuera tan emblemático que casi todo el mundo trató de copiarlo, ¿me hago entender? Y no Sí, en solamente cierto eso, punto. y no solamente eso, los resultados que ha tenido él, porque si bien quizás él tiene, creo que 3 Champions, él ha ganado 3 Champions, Tiene 2 con el Barça y uno dos con el Barcelona y uno con el City, sí. Pues a nivel de localía, en el país que ha ido, pues ha dominado. Quitemos el Bayern porque digamos que el Bayern con él o sin él dominó, ¿cierto? Sí. Y seguirá dominando. No, pues a con día el de hoy. técnico actual ganó la liga caminando sin Exactamente, mucho problema. y ha ganado sus copas, sus recopas, todo. Pero pues en Inglaterra o incluso pues en España, que digamos que tiene un rival tan fuerte como el Real Madrid, pero para mí lo que hizo en Inglaterra habla mucho. Yo creo que es primera vez que un entrenador realmente pues tiene tanto dominio. No sé vos qué consideras, si de pronto Ferguson se compara ahí en el tema. Lo que Yo pasa creo es que en los 2000 no solo fue Ferguson, esa primera etapa de Mourinho en el Chelsea, donde muy justamente buena. se Sí, repartían la liga entre los dos equipos, más o menos entre el total. 2004 y 2008-2009. Pues si bien en 2008 y 2009 ya no estaba Mourinho en el Chelsea, esa plantilla que él armó continuó esos últimos 2 años. Y hubo una alternancia muy importante, lo que yo creo que también ayuda muchísimo, porque es la realidad, y en el Bayern también les ha ayudado mucho a tener ese dominio, es que son dos equipos que han tenido un respaldo monetario importante para atraer jugadores
de nivel mundial, o sea, jugadores de rendimientos muy altos que por ahí las economías de otros equipos no se lo han permitido. En el caso del Bayern, en Alemania pues es amplio dominador porque no hay ningún equipo que pueda pagar, digamos, 50, 60 millones por un jugador como el Bayern perfectamente lo puede hacer. De hecho, el Bayern pagó casi 90 millones por Luis Díaz. Eso es un lujo que ningún otro equipo se lo puede dar. Ni siquiera el Leverkusen, que era el actual campeón de la liga y que también vendió muchas de sus figuras, no se pudo dar el lujo de utilizar esa plata para invertir en jugadores, digamos, de una calidad técnica o de un renombre de actualidad más grande. Y el problema es que justamente como el Bayern está tan acostumbrado a caminar la liga de Alemania, pues realmente el torneo donde se mide el aceite es la Champions. Y pues en ese sentido creo que se reflejó mucho en el partido de hoy, que no tener un roce competitivo tan alto a toda hora pues le juega en contra. Igual también le sucede al París. Eso te iba a decir, porque realmente si nos también vamos le sucede al París. Vamos a eso, yo siento que eso es un pro y un contra. Un pro porque digamos que los jugadores pues dentro de todo en este tipo de competiciones pues digamos que puede llegar un poco más descansado. Y también, digamos que pues siento que permite la liga local esa rotación de jugadores que son habituales en el 11, que digamos, hey, tengo que cuidarlo mejor para este partido importante. Y los contra, justamente lo que vos estás diciendo, les falta ese rodaje, realmente un tú a tú, un nivel donde tú digas, hey, este equipo está mejor que yo o están igual de condiciones. No, o que lo exija en puntos hasta las últimas fechas por lo menos. Por eso para mí realmente, digamos que sí, o sea, para decir que un equipo es el mejor de lo mejor de la temporada, sí siento que pues obviamente la Champions... No, la Champions tiene un punto en la balanza, claro, pesado. Porque seamos sinceros, también de eso se trata. Que el campeón, el equipo que va a vencer, tenga esa capacidad de reacción en cualquier momento. No tiene que ser el día especial, el que tenga que los astros alineados. No, un mal día, listo. No, eso fue otro. Qué bueno que usted lo dice. Hay un dicho en el fútbol que dice que cuando todo tiene que salir mal, sucede en los momentos más determinantes. Hoy creo que para el Bayern fue un día de eso, o sea, todo lo que le tenía que salir mal en un momento donde no le podía salir, le salió. Y eso creo que también ayudó a que repercuta tanto el resultado. Ahora, lo que yo sí le pondré a Luis Enrique, que no le pondré en el primer partido porque lo señalé, fue la parte defensiva. O sea, se nota que él sintió que le dolió que le hicieran tantos goles, sobre todo después de que llevaba una ventaja grande. Fue el mejor partido, fue el peor partido de una vez. Y entonces en ese caso corrigió y además para mí mostró versatilidad porque hoy el París no jugó como juega siempre. No. El París fue un equipo que la mayor parte del partido estuvo esperando y contragolpeando. Y a eso es a lo que yo quiero llegar, que el campeón de un torneo de esta magnitud es el que mejor realmente se adapte al contexto del partido. Sí, es que es eso. Sinceros, o sea, digamos, es un equipo que por lo general domina, que tiene juego directo, pero que por ejemplo llega otro equipo que tenga un mejor dominio. Unas características similares. Similares, entonces ¿qué hace? Se tiene que adaptar, tiene que buscar la forma de sobrepasar ese obstáculo. Y yo siento que hoy el PSG fue eso. Y digamos que pues en la liga local sí es muy constante y todo, pero pues realmente no es que tenga un rival. No, es que esto es así de simple, el Bayern es un equipo que cada temporada ya no se está armando para ganar en Alemania, sino para ganar la Champions, que fue lo que en su momento hizo el Manchester City. El Manchester City, si bien en la liga inglesa tenía cierto dominio, la plata que ellos invirtieron no la invirtieron para ganar la liga inglesa o para ganar la Copa o la Copa de la Liga, lo invirtieron para ganar la Champions, hasta que finalmente lo lograron. Y de hecho, de alguna u otra manera, creo y pienso que para el otro año, para la próxima temporada, pues harán lo mismo. Entonces yo creo que ahí es donde falla también un poquito lo del Bayern. Yo creo que a partir de esto para el otro año sí van a traer o tienen que traer 2 o 3 jugadores más de categoría que engrosen lo que es la plantilla del equipo para momentos como este. Siento que tienen que un medio
que digamos que conecte más. Para mí 2 jugadores, para que Espéreme. tenga 2. 2 volantes. Sí, para que por lo menos así los dos no sean titulares, por lo menos ese titular tenga un suplente que esté a la altura en momentos Yo donde las iba a papas decir quemen. un medio y dos defensas, porque siento que No, ni siquiera 2, para mí que 4. yo O sea, es siento que que- para mí ni los laterales del Bayern sí, son yo hoy siento por hoy que buenos. Hoy por hoy, sino que Davis, digamos que tuvo una lesión Sí, bueno, Davis está larga, regresando. entonces digamos que le podemos dar un poco de tiempo, pero para mí los dos centrales la verdad es que no son de Es- primer no, nivel. y yo creo que es que nosotros estamos muy acostumbrados a que venimos de la época de ver un lateral como Philipp Lahm, entonces, y iba a mencionar otra cosa con respecto a eso. Hoy Neuer salvó extremadamente muchísimas veces al Bayern y eso me pone a pensar, Neuer es un tipo que ya está cerca de los 40 años, que ya se retiró de la selección alemana y que no se sorprenda que al final de esta temporada pueda que sí, pueda que no, pero que diga que da un paso al costado y la pregunta es, ¿quién carajos puede ser un arquero que vaya a llegar al Bayern a ocupar ese lugar que Neuer va a dejar vacante? Porque es que si algo demostró Neuer esta temporada es que de lejos ha sido el mejor arquero que ha tenido el Bayern en la historia, que ha sido un arquero constante en todos los años y que ha sido un arquero determinante pues para que el Bayern de alguna u otra manera sea un equipo competitivo porque salva muchísimo, ataja muchísimo, es un arquero con un nivel impresionante, pero ya está llegando al canto de cisne y la pregunta es, hoy en día en el mercado de arqueros, ¿quién puede estar a la altura de Neuer para salvar al Bayern de la manera en que él lo hace? Ahí es un punto también muy importante en cuanto a la reestructuración, cosa que no pasa en el París. Yo creo que el París lo mejor que le ha pasado son 2 cosas y se ha notado en la temporada porque los 2 equipos finalistas lo han demostrado. El Arsenal fue un equipo que al comienzo de la temporada alcanzó un pico de rendimiento y de la mitad de la temporada para acá empezó a bajar, como si fuera una montaña rusa. Y el París fue todo lo contrario. Tuvo un comienzo de temporada Turbulento. muy flojo, y ahorita empezó a despegar. Entonces, a la final llegan 2 equipos con 2 presentes muy distintos, con uno que comenzó y dominó. Es que el Arsenal se paseó en la fase regular de Champions, ganó todos los partidos, todos. Pero Jota, casi siempre pasa eso. Y creo que tanto la temporada pasada como esta lo vimos. El Liverpool la temporada pasada en la fase de grupos fue una aplanadora. Creo que también ganó todos los partidos o creo que... No, creo casi que todos. perdió el último con el Creo que PSV fue de Holanda, creo que fue sí. el último. El último, sí. Pero el resto pasó de primero, muy tranquilo, realmente se vio muy superior en todos los partidos. ¿Qué pasó? Se fue desinflando. Y este año, pues... Y el creo París que, fue lo mismo también. Pasó por la ventanilla pidiendo permiso, clasificó y terminó despegando en las eliminatorias y ganando pues Y una ahora- final de y manera ahora increíble. está pasando esto con el Arsenal. Entonces no sé si es justamente algo que está pasando con los equipos, digamos que de Inglaterra. Precisamente puede ser por temas de que no sé si se pueda mirar el tema de planificación de ellos y de preparación física, porque siento que quizás comienzan con los picos muy altos y no lo saben mantener. Y cuando ya llegan pasando la segunda, pues el segundo tramo de temporada, Sí. y que es el tramo más importante, seamos sinceros, porque si bien la primera ayuda a consolidar ciertas bases, pues la segunda es donde realmente te juegas todo. Entonces ya llegan muy reventados. Entonces yo siento que... Incluso al Arsenal le pasó también el año pasado. El Arsenal pues estuvo en la liga, estuvo muy bien y realmente pues perdió. Y en este Pero yo momento, creo que este año Dios sí. quiera se le dé. Y te voy a hacer sincero, No, no es ojalá porque, se le no dé es las porque dos. se le dé, es por algo, es la coyuntura. El año pasado el Arsenal le jugó en contra el hecho de que se le fue la liga en los últimos partidos y eso en la psiquis de un equipo pues debe afectar mucho porque en las semifinales tampoco dio pie con bola. Resulta que ahorita es un panorama un poquito distinto al que teníamos, por ejemplo, la semana pasada. La semana pasada nosotros hablábamos de que el Arsenal se estaba quedando sin nada, de que estaba muy afectado y de repente este fin de semana se le arregló el panorama. No digo que mucho, pero le permitió al Arsenal volver a tener la iniciativa y que la liga dependa solo de ellos.
porque el empate del Manchester City y la victoria del Arsenal hizo que el Arsenal esté prácticamente a un partido de salir campeón. Porque si bien el City debe un partido, si lo gana no va a alcanzar al Arsenal en cuanto a puntos en tabla de posiciones y quedarán 2 fechas. Matemáticamente, aunque queden 2 fechas, si en la próxima el Arsenal gana y el City no lo hace, matemáticamente sería campeón el equipo del Arsenal. Y eso permitiría que lleguen con una confianza y un aire en la camiseta mucho más alto que el que tienen en este momento que terminaron semifinales. Y yo creo que también hay una segunda opción, y es que el Arsenal más o menos ya conoce lo que es el París, porque justamente las semifinales del año pasado en Champions, una de ellas fue Arsenal-París. Entonces creo que desde ahí puede ser una final igualada. No sé, no tengo ni idea cómo podría plantear la final el técnico del Arsenal, cómo saldrá a jugar el propio Arsenal, pero yo creo que del ánimo con el que llegue el equipo a esa final de la Champions va a depender mucho lo que puede suceder en el partido. Porque o podemos ver un equipo muy desesperado, muy impotente por sí o sí tener que ganar la Champions obligatoriamente como para salvar la temporada, o vamos a ver un equipo un poquito más tranquilo, no sé si decir confiado, pero sí un equipo más tranquilo, un equipo con una confianza a la hora de jugar y en su estilo de juego, producto de que sí puedan rubricar el título en la liga. Entonces creo que va a ser muy importante para el Arsenal el cómo sean estas últimas 2 semanas en su liga local para afrontar la final de la Champions. Y yo creo que esta final de la Champions, por lo menos desde el vamos, se ve con una paridad mucho mejor que la del año pasado. Porque el año pasado sí se notaba, por lo menos para mí antes del partido, igual sí se notaba mucho la diferencia entre el París y entre el Inter. Y creo que este año mucha diferencia no lo veo. Pues bueno, no, ojalá se le dé al Arsenal. Me parece que igual Arteta ha hecho un muy buen proceso. Si bien, digamos, ha perdido, digamos que vistosidad. O sea, realmente el equipo ya no se ve tan chévere como antes se veía. Incluso esta temporada yo creo que perdió mucho atractivo el juego del Arsenal. Es que yo sé por qué. Sin embargo, Pero yo le tengo un porqué. Ellos empezaron a bajar, digamos, esa expectativa y eso bueno que habían hecho antes, porque en una parte de la temporada empezaron a apostar todo a una misma cosa. Y son los tiros de esquina. Es un equipo que si no podía hacer un gol en un partido no busca una alternativa diferente, sino que generar un tiro de esquina para meterse en todos en el área, estorbar al rival y, digámoslo así, en toda esa locura lograr un gol. De hecho, consiguieron muchos goles así y ganaron muchos partidos así. Pero eso fue algo que les terminaron criticando. Y es algo que también ayudó, o creo yo, esta es opinión personal, que ayudó a que el equipo bajara el rendimiento tan tremendo que tenía al comienzo. Sí. Es que realmente el Arsenal era muy bueno. O sea, me parecía que No, es que era un tú te equipo que divertías comenzó... viendo el juego del Arsenal. Esta temporada, digamos que cayó muchísimo. Espero yo realmente por Arteta y por todo el proceso que ha tenido, que él viene de la escuela de Guardiola, pues que quede campeón, tanto en Liga como en Champions. Si te voy a ser sincero, yo prefiero que quede campeón. Es un gusto personal, ¿no? Una opinión personal. Que quede campeón el Arsenal. Me gusta más el Arsenal realmente. Me parece que tiene mucha más historia el Arsenal. Y que la verdad se merece esta alegría realmente, porque yo siento que ellos llevan un proceso, lo que veníamos hablando semanas atrás, que es justo también para la historia del Arsenal y para la mentalidad del Arsenal como institución, que donde logre estos 2 títulos, pues yo siento que la mentalidad va a cambiar muchísimo. Tendría que cambiar Se muchísimo. supone, ¿no? Y pues obviamente ya hablaríamos de varios equipos del Big Six de Inglaterra, que digamos que cambia el chip y que ya son Claro, sí, es obvio. de Champions, y eso ya es un peso diferente. Entonces Es ya algo estamos hablando del diferente, Chelsea, y del Manchester United, del Liverpool, del City,
Y pues Es ahora el ya único sería equipo, el Arsenal de los grandes en Inglaterra, que le falta por ganar la el Champions. Tottenham, creo que No, el creo que no. Tottenham nunca la ha ganado, sino que es que yo tengo ahí una discusión cuando se habla de Big Six. Yo creo que Big Six son los equipos que hoy en día compiten en la parte alta o que de alguna u otra manera Sí, se porque volvieron digamos que al Tottenham competitivos. lo meten en la colada, Pero yo al Tottenham nunca lo meto. O sea, para mí porque En Inglaterra el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal y el Chelsea. O sea, yo ni siquiera metería como tal al City porque es que el City hace 13, 14 años no estaba en esa misma línea. yo sí lo meto porque Pero seamos listo. sinceros, o sea, Pero listo, sí, La porque historia reciente en los últimos años ganó ligas y ganó lo que no tiene el Arsenal, que es la Champions. Entonces, de alguna u otra manera, lo incluye. Al Tottenham yo no lo incluiría. Por eso digo que el único equipo de esos considerados grandes en Inglaterra que le falta por alzar la famosa Es el orejona Arsenal. es el Arsenal, y siento yo que, claro, es que lo que te ya digo, perdió una final contra el Barcelona. en el 2006 contra el Barcelona de Ronaldinho, además. Sí, total, total. Y que incluso se la ganó a Henry, ¿cierto? Que para que yo le diga una cosa, yo quiero mucho a Ronaldinho y lo quise mucho y qué brutal que él haya ganado esa final. De hecho, yo me acuerdo que cuando el Barcelona ganó ese partido lo celebré mucho por Ronaldinho. Pero con el pasar de los años uno también va mirando eso y uno dice, uy, ese Arsenal con ese Enrique era una locura también y lástima que no pudo capitalizar ese día. Pero bueno, eran dos muy buenos equipos los que jugaban. A mí no me da pesar, la verdad. Porque es que era una época en la que Henry era una No, bestia. no, Henry en el Arsenal fue otro nivel. Si bien el Barcelona siento yo que hizo mucho y ayudó realmente a equilibrar muchas fases del Barcelona realmente, que fue y realmente un jugador que aportó muchísimo. Para mí el Henry y el Arsenal no tiene comparación con ningún No, esa otro. fue la mejor versión de él, Sí, fue la mejor versión de incluso me él. atrevería a decir que a día de hoy no es descabellado decir que ha sido el mejor delantero extranjero de Inglaterra. No sé vos qué consideras, o al menos está en Yo top creo que 3. es peleado, pero el Sí, Arsenal es sí. seguro. Sí, porque no, De la historia del Arsenal es seguro. hablando de Premier, no, el Arsenal es fijo, pero hablando ya de la historia de la Premier, puede ser considerado top 3. No sé Sí, si tú tengas otros, por ejemplo, ¿qué otros? Por ejemplo, Didier Drogba, por eso, no sé si Didier estás de acuerdo. Drogba, en su momento creo que el niño Torres del Liverpool fue No, pero yo intratable. siento que Torres se queda corto por todo lo que pasó con Chelsea. Si te soy Sí, sincero. con Chelsea, pero en lo determinante que él fue en el Pero Liverpool pero siento que fue muy corto. fue, En cambio, o sea, para mí, lo que fue Didier Drogba, lo que fue Thierry Henry, lo que fue Sergio Agüero, lo que le sumó Van Nistelrooy en el propio Arsenal, si bien no alcanzó a Henry, Van Persie fue una bandera del Arsenal posteriormente a lo que fue pero la ida de Henry. pero, Y era o un sea, jugador que pero quiero siempre estaba quiero que con nos vayamos goles. el top 3 para mí son esos tres. Thierry Henry, Agüero y lo que es Didier Drogba. Que tengan el impacto de ellos. Porque creo que el único que ganó Champions fue Drogba, de los tres. Sí, fue Drogba. Fue el porque único. Agüero no alcanzó a ganar con City. Mm, ¿Y qué? Más allá de que Agüero pues queda en la foto por el gol que le dio ese título después de muchos años al City, yo creo que el primer delantero que incluso comandó al City ese resurgimiento fue Carlos Tevez. Carlos Tevez, un jugador determinante, que en esa temporada en la que Agüero termina siendo figura, Tevez no termina jugando por un tema disciplinario No, en la segunda total, parte del año. Total, Pero Tevez si en nos su vamos momento fue si un nos vamos jugador. o sea, no estoy desmeritando a Tevez. De hecho, para mí, si te voy a ser sincero, me gustaba más el estilo de juego de Tevez que de Agüero. Pero hay que ser sinceros. Que yo creo que y el igual hay más que impacto revisar. tuvo. Yo creo que hay que revisar un Agüero. poquito también más juiciosos, porque yo creo que encontraríamos más delanteros. porque no- Sí, no. Seguramente. Haciéndolo así, digamos. Abuelo de pájaro. Sí, de manera muy superficial, ¿no? Porque pues Ujú. obviamente la Premier tiene demasiados delanteros. Sí, claro, sí, han pasado mucho. Que podrían estar ahí en ese. top Perfectamente, 3. perfectamente. Pero sí, bueno, Henry es uno de esos. pero entonces a eso voy. O sea, realmente la historia que Henry tuvo con el Arsenal fue grandiosa. De hecho, hoy vi un clip
creo que fue de ayer, en el que Henry hablaba con un jugador del Arsenal, Ujú. no recuerdo cuál es exactamente, pero le decía como nosotros fuimos los invencibles, ojalá ustedes sean los ganadores. Nosotros no pudimos Sí, ganarla, ahí es ojalá donde está la ustedes sí. diferencia. Es que yo creo que eso es muy importante. Los jugadores históricos para mí son esos que días antes de esa final van a tener que entrar al camerino, van a tener que entrar al vestuario y van a tener que hablar con los jugadores, van a tener que mentalizarlos de que de alguna u otra manera ellos tienen la posibilidad que en su momento esas glorias no tuvieron de hacer lo que fue perder esa final y no tener una revancha nunca. Y ahorita ellos tienen la posibilidad de, digámoslo así, si el término se permite, vengarlos ganando de una vez por todas un torneo que le ha sido esquivo en toda la historia al Arsenal. O sea, yo creo que los Thierry Henry, los Patrick Vieira, los de esa época del Bergkamp. Arsenal, los Dennis Bergkamp, Pues los es que, claro, pero Ljungberg. Jota, es que realmente el Arsenal ha tenido jugadorazos. O sea, incluso si nos vamos a eso, el Arsenal que fue eliminado, creo que fue en octavos por el Barcelona, cuando Messi se hizo ese gol de sombrerito, pues haciéndole un sombrerito al arquero y define. Para mí ese equipo era un equipazo, porque estaba Fábregas, estaba Van Sí, era un Persie, buen o equipo. sea, realmente era un equipo, creo yo, que En muy nombres, en estructurado. nombres era una buena Sí, nómina, en nombres. sino que el Arsenal siempre ha tenido o ha fallado, no sé si es en temas ya de mentalidad, porque siento que le falta eso, le falta ese tema. Sin embargo, siento que pues ahora se pueden dar cosas interesantes con Sí, ellos. claro, claro. Ojalá, te voy a ser sincero, ojalá como hincha Ujú. se puedan sobreponer al poderío parisino, porque Eso, seamos sinceros, vuelvo y es le un equipo reitero, muy fuerte. eso depende del planteamiento que va a hacer el Arsenal Total. y ya veremos cómo sale todo. Vamos a una pequeña pausa porque cuando regresemos vamos a seguir hablando del Arsenal, pero ya enfocado como tal en esa serie, en ese final de la serie, el partido de vuelta con el Atlético de Madrid. Bienvenidos a Proyectar AXN. Somos un medio de comunicación y publicidad que crea y desarrolla estrategias comerciales de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, fortaleciendo así sus objetivos de mercado. Esto lo haremos a través del uso de una multiplataforma que involucra radio, prensa digital y redes sociales, para así lograr aumentar el reconocimiento de personas, empresas, productos y servicios. Bienvenidos a Café al Parque. Te invitamos a este hermoso lugar. Disfruta del Parque de la Vida y tómate una deliciosa taza de café en compañía de tu familia y de tus amigos. Disfruta de la naturaleza, relájate y pasa un momento único en este maravilloso lugar. Café al Parque, una de las actividades más importantes para Oasis Quindío, donde sus huéspedes van a poder disfrutar de la cultura cafetera. Bienvenidos al Parque de la Vida, un lugar icónico para la cultura cafetera. Este hermoso lugar está lleno de naturaleza y de fauna característicos de la región. Está ubicado al norte de la ciudad de Armenia y está dentro de nuestros recorridos guiados con Oasis Quindío. Ven y disfruta de estos hermosos lugares en compañía de tu familia y de tus amigos. Es un maravilloso recorrido aproximadamente de 30 minutos. Reserva ya y ven con Oasis Quindío a conocer toda esta hermosa cultura cafetera. Oasis Quindío descubre el encanto, el cada rincón hay algo que amar, donde la brisa te llena de encanto y el aroma del café sin igual. Hago palmera desde yo te encontré, en el eje cafetero me enamoré, juntos miramos el atardecer, Oasis Quindío un sueño por conocer, te esperamos.
Mi Comercio es una aplicación web que te ayudará a administrar tu negocio de manera ágil y rápida. Todo con el fin de optimizar tu tiempo para que puedas incrementar tus ventas. Registra con solo 3 clics tus ventas diarias en este sistema POS y genera rápidamente el comprobante de venta para tu cliente. Consolida automáticamente la actividad de cada día en el cierre de caja. Consolida la información del negocio en prácticos reportes automatizados para tomar mejores decisiones. Llega a más personas, genera mayor confianza y clientes. Esta es una recomendación que no te puedes perder. Ven a Arepas de Chocolo Mi Abuelita, un lugar lleno de sabor y tradición. Aquí encuentras arepas de chocolo sencillas 4 por 3.500, con queso por 1.700 y con queso y bocadillo por solo 2.000. Son horneadas, saludables y 100% caseras, como las hacía la abuela. Puedes pagar en efectivo o por transferencia. Estamos justo frente al puente del Centro Comercial Bolívar. No te quedes con el antojo. Pasa y prueba la mejor arepa de chocolo del departamento del Quindío. Los esperamos. Bienvenidos a Proyectar AXN. Somos un medio de comunicación y publicidad que crea y desarrolla estrategias comerciales de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, fortaleciendo así sus objetivos de mercado. Esto lo haremos a través del uso de una multiplataforma que involucra radio, prensa digital y redes sociales, para así lograr aumentar el... Bueno, estábamos hablando del Arsenal, pero muy por encimita en cuanto a las fortalezas que le podemos ver en la final. Nos estamos adelantando un poquito, pero, y siguiendo la tónica del Arsenal, el día de ayer, el Arsenal logró asegurar su clasificación a esa final de la Champions, venciendo en Inglaterra 1-0 al Atlético, en un partido que yo esperaba que el Arsenal fuera un poquito más agresivo. Por lo menos no me parece un equipo tan incisivo el día de ayer, y creo que también le colaboró un Atlético que fue bastante cansino en su forma de jugar, y diría yo pues que sin despeinarse tampoco el Arsenal logra meterse a una final importante, sobre todo porque también es que el Atlético no se ayuda con el entrenador que tiene, porque de manera increíble en el momento en que más necesitaba atacar, porque necesitaba emparejar el partido, igualar la serie, pues saca al jugador más importante que tiene, que en ese caso es Julián Álvarez, y saca a otro jugador tan importante como Griezmann. O sea, realmente es como, sí, está bien que haya metido a Sorloth, pero la idea era que los tres jugaran juntos, Bueno, y que los tres, digamos, generaran presión, y eso no pasó. O sea, pues ya- no se ayudaron. ya pasamos de la eliminatoria del PSG contra Sí, Bayern, sí. vamos a hablar ahora del Arsenal, Ujú. el TSG Del Arsenal Atlético, Atlético. y al final, digamos que Volvemos un poquito al hablamos tema de la final. de Sí, esa final. Bueno, sí, señor. realmente, pues pasó lo que ya veníamos hablando y lo que todos pensábamos, Ujú. que iba a ser una eliminatoria aburrida, que iba Hasta a ser, cierto punto, ya le digo por qué. hasta cierto punto que Eso, lo que señalaba ahora. Yo creía obviamente que el Atlético iba a hacer lo que hizo en gran parte ayer, pero no creía que el técnico fuera a cometer ese suicidio de sacar a dos jugadores tan importantes, porque eso terminó Jota, favoreciendo pero y sí, facilitando o sea, mucho si al nos Arsenal. vamos a la temporada, realmente lo que no dejó que se terminara mucho antes la temporada del Atlético, porque para mí fue pésima, o sea, Sí, todas las- no la fue una mayoría temporada que de se destaque. decisiones que Simeone tuvo que tomar en momentos claves de la temporada, en partidos donde no podía fallar, con temas de cambio y la estructuración del partido, falló. Sí, no Los recuerdo únicos- uno donde haya Los acertado. únicos partidos o eliminatorias que le salvaron, digamos, de no terminar antes fue contra el Barcelona en Copa y en Champions. Pero era que en Copa la Y terminó eso, perdiendo con la y Real eso, Sociedad. Que si nos vamos a esto es porque el Barcelona realmente defendió mal, pero el Barcelona nunca No, fue porque inferior. el Barcelona sí Para mí el Barcelona nunca fue inferior. el Barcelona fue muy inocente contra Total, ese Atlético. Le fue faltó muy inocente. más experiencia y eso es a lo que vamos comunicando
desde la semana pasada, y es que al Barcelona le faltó más experiencia para afrontar esas dos eliminatorias, tanto la de Champions como la de Copa. Sí. Me dolió más la de Champions. Sí, pues y porque aún era el así, torneo más claro, importante. y aún, no, por la manera. 2 expulsiones realmente que fueron Bueno, sí, necesarias. que ya Fue la hemos forma. dicho que fueron innecesarias. Pero donde el Barcelona, porque para mí el Barcelona fue superior en ambas eliminatorias. De hecho, incluso estuvo ahí de remontar en ambas. Sí. Pero donde el Barcelona realmente pues los hubiera eliminado. En condiciones normales, jugándose Sí, todo o sea, de manera la temporada normal. hubiera sido mucho más corta, mucho más triste desde mucho antes. Para el Atlético, Para sí. el Atlético. Pero aún así- Para mí el Atlético tristemente desperdició una vez más la generación que tuvo. Porque No, para y- mí, y la aún última así- temporada de Griezmann en la élite Es probable que sea y esta, sí. seamos No, sinceros, es para probable, mí no, es la última es la porque última ya se va. porque ya fichó por un equipo de Estados Ujú, Unidos. Y sí, para sí. mí Griezmann, jugador clave para alcanzar finales, para alcanzar semifinales, para ganar ligas del Atlético, que realmente pudo ser más. No, pero aún así me llama mucho la atención que hasta el último minuto, digamos, en cuanto a resultado, no en trámite de juego, pero sí en cuanto al resultado, estuvo muy a tiro del Arsenal. O sea, la serie queda 2-1, muy cerrada. El partido solo lo gana el Arsenal 1-0 y de alguna u otra manera el Atlético perfectamente con una jugada de pelota parada hubiera podido empatar el partido y la serie, que incluso se hubiera definido a los penales. Aún así, eso demuestra que el Arsenal tampoco fue la aplanadora que se hubiera esperado contra el Atlético. Sin embargo, y aquí ya como para ir cerrando ese tema de la semifinal, porque creo que mucho más no hay que hablar, salvo lo que ya hemos dicho y el resultado final que mete en la final al Arsenal, yo diría que a partir de este momento, y vuelvo a como iniciamos el programa, lo que va a incidir mucho en lo que es el Arsenal va a ser el final de temporada en la liga doméstica. Y de ahí yo creo que el panorama en la final cambia. No creo que vaya a ser un Arsenal que, sabiendo que se juega nada más y nada menos que la final, vaya a tratar de hacer algo parecido a lo que demostró en las 2 semifinales yo contra el siento Atlético. O sea, que para mí es sí. imposible. Si el Arsenal va a cederle terreno al PSG, chao, apague y vámonos, seamos sinceros. Porque es que para mí el Arsenal tiene herramientas para jugar de igual a igual. Sin embargo, el Arsenal tiene que aprovechar, pues a día de hoy, la fortaleza que tiene, y es que el balón parado. Ese esquema táctico, yo sé que el Arsenal comenzó muy fuerte y gracias, digamos que a los astros que se alinearon para que, digamos que le tocara realmente contra el Atlético y no contra un equipo que tuviera, digamos, más perfil, digamos, un poco más poderío, ¿cierto? Sí. Siento yo que se alinearon, llegó a la final muy bien. Está vivo en las 2 competencias más importantes. Sí. Pero lo que vos dices es totalmente cierto. Si ellos quedan campeones de Premier, para mí, las opciones de que el Arsenal sea campeón Son muchas, son sí. muchísimas más. Lo único que me preocupa es una cosa para esa final. Y es algo que el Arsenal no ha tenido en toda la temporada. Y es que no ha tenido un killer, no ha tenido un goleador. Es que eso- Trajeron a este Gyökeres que Gyökeres- la rompió en el Sporting de Lisboa, Pero en el pero que hasta Arsenal ahorita no ha dado sí pie se con ha bola, quedado no se ha, corto. no se ha acomodado Es más, te voy a ser a la sincero. liga. Es que es muy diferente usted jugar en una liga y en un equipo que, pues, si usted en la Champions no le va bien, pues da lo mismo, o si gana o no gana la liga de Portugal da lo mismo, Jota, pero es y que otra sabes- cosa es jugar en la élite con el Pero Arsenal. ¿sabes qué es lo que pasa, Jota? Yo te voy a ser sincero. Yo siento que el problema es la Premier. Porque es que la Premier se ha vuelto muy física. Y entonces la Premier- Generalmente la ha sido una Premier- liga física, pero Mira- es un mira, jugador por también. ejemplo, te voy a poner un ejemplo. No lo he visto hacer Haaland. movimientos que haría un buen Haaland es delantero. un delantero que Haaland no engancha. Haaland la empuja y Haaland simplemente es más que todo potencia pura. Es que eso es. Y él Haaland es va, potencia y por eso más es que- no habilidad. Son Por dos eso es cosas que le ha ido distintas. también en la Premier, porque él no tiene que sacarse 3, 4. A él le dejan la jugada servida y él está como Cristiano cuando tuvo esa época tan goleador en el Real Madrid, que él no necesariamente tenía que sacarse 3, 4, 5 personas, sino que él os lanzaba su zapatazo O llegaba a o cabecear. estaba en el momento en el que era. Eso. Haaland está en el momento en el que es. Ahora, este jugador Gyökeres, digamos que
Él trata de ser un poco más habilidoso, de participar un poco más en la jugada, pero yo siento que simplemente no se le da. ¿Por qué? Porque es que la Premier hoy en día es muy física. Es muy física y es tan física que no da abasto el tema de hacer una de más. Sí, no, Quizás por eso. de hecho yo creo que en el quizás a Luis- fútbol a Luis generalmente Díaz, eso por eso- ha influido muchísimo en hacer una de total, más. y en general, exacto, pero digamos que en la Premier siento que es más aún. Ujú. Entonces, por ejemplo, quizás a Luis Díaz en Inglaterra le costó un poco más por eso, porque no lo dejaban ser. Luis Ujú. Díaz es un jugador que tranquilamente puede hacer 3, 4 y no soltarla. Sí, 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 Y sí. sigue bien. Sí, 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 Pero claro en que la sí. Premier lo presionaban y lo presionaban. Incluso hasta los mismos compañeros, el mismo entrenador, no le daba esa libertad. Y yo siento que por eso hoy en día el fútbol está como está. Uno no es capaz de verse un partido 90 minutos, salvo que sea semifinales de Champions, un partido de dos superpotencias, final de Champions o ya digamos Mundial. Y eso que el Mundial falta ver cómo se va a desenvolver. Sí, Pero yo creo que hay que siento observar. principalmente el problema de la Premier es eso. No tiene ya jugadores habilidosos. Tú ya en la Premier no vas a ver, por ejemplo, un Philippe Coutinho. Sí. ¿O qué consideras vos? Sí, no, lo que yo le sumo a lo que usted dice es que yo también he visto muchos partidos donde el delantero por ahí no hace los movimientos correctos que un delantero debería hacer. Una diagonal en una jugada, digamos de pívot y buscar una pared con uno de los compañeros y rematar al arco. Yo quiero ver algo. No lo he visto hacer le voy a los pedir movimientos. un dato a Paula. Paula, no sé si me puedas colaborar para más adelantico, apenas nos puedas colaborar. Mirar ahí en los últimos 5 años, ¿sí? ¿Cuántos jugadores colombianos cuántos jugadores sudamericanos han jugado finales de torneos internacionales? En este caso, pues la Champions, ¿cierto? Ujú. Y hacemos el comparativo con cuántos jugadores europeos no, porque ya es muy amplio el tema. Sí. Ingleses. ¿Cuántos jugadores ingleses han jugado finales de Champions? No estamos hablando de la Champions, no finales, por favor. Finales de Champions. ¿Cuántos jugadores sudamericanos han jugado finales de Champions desde, los últimos 5 años? ¿Y cuántos jugadores ingleses los últimos 5 años han jugado finales de Champions? ¿Por qué quiero hacer esta comparativa? Sí. Porque es que hoy en día el fútbol está dando ese paso allá. El hecho de que pues, todo es más físico, pero realmente el talento, ¿dónde queda? Tú sabes que la historia siempre ha dado a favor de del lado del charco. Ujú. Los jugadores suramericanos son mucho más técnicos, más talentosos que los europeos. Sí. ¿Qué pasa? Quiero hacer esa comparativa. ¿Realmente el talento se está quedando atrás con respecto a lo físico? ¿O aún así hay rebeldes que están ahí? Pero yo creo que también eso viene de un trabajo táctico que se hace en la semana. O sea, si el técnico durante la semana no ensaya diciéndole al jugador, mire, hay que hacer ciertos movimientos dentro de la cancha que le permiten a usted buscar los espacios o que sus compañeros lo puedan ver de mejor forma para entregar el balón y que usted pueda anotar un gol. No todo puede ser ir a pelear y chocar o buscar un cabezazo en un tiro de esquina o en un centro y ya. O sea, por ejemplo, ¿por qué delanteros como el propio Drogba, que lo dijimos ahora, era tan picante? Porque Drogba era un jugador muy bueno también sin la pelota. Total. Él se sabía mover dentro de la cancha perfectamente. Él generalmente estaba en la misma línea de los defensas y cuando menos usted pensaba le marcaba el pase al compañero y salía corriendo o se tiraba acá a una banda y cuando usted menos piense marcaba una diagonal. O sea, esas son cosas que para mí vienen también de un trabajo Jota, y no táctico y solamente yo no lo he eso. visto en Joker. O sea, no diciendo que sea un mal jugador, pero sí diciendo que yo creo que de la noche a la mañana pasar de un equipo pues que da igual Jota, cómo sino salga que- a la sino que élite se nota. En ese tema, yo también siento que es como el ser del deportista, del delantero. Sí, Porque puede vos ser. por más que entrenes a algún tipo de jugador, hay cosas que no va a aprender. ¿Por qué? Porque no le nacen. Mm, ¿Me hago entender? Y justamente esa picardía para marcar los movimientos es el que diferencia a un delantero top o
o a un buen delantero. Porque es yo una le digo una leyenda. cosa. Si nos vamos o sea, para mí, los movimientos que hacía un estilo Drogba, un estilo Ronaldo, para mí hoy en día, pues no hay muchos delanteros. No, digamos que yo lo he hacen. visto, sí, yo De hecho, yo de siento que pronto los lo delanteros- veo. De hecho, yo siento que los delanteros de hoy en día no son tanto, no sé, quizás por ahí tal vez Lautaro Martínez y eso, pero digamos que los delanteros de hoy en día son más falsos nueves. Aguanto y doy el pase. ¿Sí me hago entender? O sea, pongo Sí, a jugar a mis algunos, carrileros o a sí, mis sí, volantes. sí. Siento que esa calidad del 9 en el que vos le dabas el balón o el pase Ujú. y él se buscaba la jugada solito. Yo creo que es los más únicos que quedan limitado hoy en día. actualmente, un Mbappé, Sí, lo que- le coloco un Lautaro, sí, yo estoy de acuerdo porque yo a Lautaro sí lo vi muchas veces haciendo diagonales y buscando. Para vos. No, Julián para mí Lautaro, Álvarez. para mí Lautaro, el trabajo que ha hecho en el Inter, Ujú. grandísimo. Julián Álvarez es alguien que yo he visto Julián Álvarez mucho. para mí cumple las dos. Ujú. Pues es un 9. Sí, ¿Por sí. qué? Porque Pero es alguien que se sabe mover. Total. Muchos goles que le echan en el Atlético han sido así, El Atlético- sabiendo moverse sin la Él pelota. no se queda estático, sino que él, Ujú. él choca. Y algo que desde River, creo yo que se lo he visto a él, es esas ganas de ir a chocar. Y él una vez estuvo... Pero tiene el lomo para eso, es que esa es la Claro, otra. Claro, y la inteligencia. Porque no Entonces, creo que es lo mismo que, por ejemplo, vaya a chocar con Puyol el pitufo de Ávila, que vaya a chocar Julián Álvarez, que sí es alguien alto, grande, fornido, y que no es solo el choque, es que hasta para chocar hay que tener inteligencia. No, es que a eso voy, o sea, él es Y muy él la técnico, tiene. muy táctico, él sabe, Ujú. y lo que te digo, realmente no es algo que se consiga solamente con entrenarlo. Claro, ¿Me hago claro, entender? por supuesto que Entonces, sí. no sé si quizás Mbappé se pueda contar como 9-9, porque para mí realmente Mbappé no cumple, o sea, por algo ha tenido esos choques en el Real Madrid, porque yo siento que él no es un 9. Para mí él es más un estilo de carrilero o que juegue un estilo de 4-4-2 en donde él tenga un compañero que sí supla o cumpla esa tarea de 9 y él sea el que acompañe. ¿Por qué? Porque él necesita a alguien que lo ponga a jugar. Él para Sí, porque él ciertamente. es muy individual. Entonces, si el Real Madrid Pero es por esa característica que tiene el de la velocidad. Porque para él explotar la velocidad necesita eso. Pero Si no, no entonces te voy puede. a poner Porque un si él va a arrancar 10 metros atrás, créame que va a encontrar un jugador que tarde o temprano le va a Sí, sacar pero o le te va a voy poner hacer un falta. Por ejemplo, en el caso con Vinicius. Vinicius también le sigue el ritmo, pero simplemente Mbappé, pues obviamente está enfrente del arco, no le va a dar el balón a él. ¿Qué hace él? Él tiene que Claro, claro. O sea, yo siento, y también, digamos que tuvo ese problema en el PSG. Siento que quizá en el PSG no tuvo, digamos, un 9 como tal en el último tiempo, cuando él, digamos, que asumió ya el protagonismo de líder junto a Neymar, y ya después llegó Messi, pero digamos que quizás cuando estuvo Cavani, siento que pudo tener un mejor acoplamiento. Yo siento que a él le falta eso en el Real Madrid. Sí, sí, sí. Que le puede si me faltar. preguntas a mí Sí, como hincha, pero, ojalá no llegue, no porque yo estoy en fascinado con que el contra. Madrid esté así, ¿no? No estoy en contra, no estoy muy en pero contra siento que de eso. quizás el Mbappé para mí no es 9-9-9, o sea, realmente. Nos vamos, por ejemplo, con el Mónaco, en sus inicios. ¿Por qué le fue tan bien con Falcao? Porque Falcao cumplía esa función, lo ponía a jugar. Y Mbappé ahí podía... No, y también porque él más que delantero era más extremo en Es el que a eso Mónaco. voy, porque es En que el realmente Mónaco era más él extremo. ahí, yo siento que ahí en el Porque en el extremo- París sí fue 9 como Sí, tal. sí, y en el Madrid eso es lo que juega. Entonces yo siento que él ahí puede explotar mucho más su habilidad, tanto de velocidad como técnica. Porque Sí, para sí. mí Mbappé tiene una técnica muy, muy buena, porque es que a esa velocidad a la que va y es capaz de enganchar, que es totalmente a la de, por ejemplo, jugadores como Messi, que Messi conducía rápido y ahí pegadito al pie. Mbappé no, Mbappé tira el balón largo y que alcáncelo. Entonces, Sí, él es un jugador que cuando le tira el balón largo para salir a correr, yo creo que no, para mí no existe ningún muy defensa que le difícil, pueda sacar muy esa velocidad, difícil. no puede. Es que ni Van O Dijk sea, para en mí, su mejor si momento para en mí su dejan que tiempo. Mbappé hagan eso, ya ¿Ya? una de dos, o O es es gol falta, justamente o es o él lo desperdicia. Sí, sí, sí. Listo, Juan Camilo, tenemos el dato. Cuéntanos. Cuéntanos, Paula, por favor. Bueno, tenemos acá que la cantidad de jugadores aproximada sudamericanos es de 150 por temporada. Brasil es el líder absoluto con cerca de 100 representantes anuales, seguido por Argentina con unos 30 a 40 jugadores.
150 cada temporada. Sí. Ah, pero jugando toda la Champions. Sí, acá esa es la información. E ingleses, me preguntaste, alrededor de 100 a 110 jugadores por temporada. En la edición actual, 2025-2026, Inglaterra es la segunda nación con más representantes, 103 jugadores. 103. ¿Y Sudamérica? Esta temporada. América está 150 jugadores, Esta temporada. aproximadamente, sí. Paula, Me preguntaste de los últimos 5 años. sí, sí, sí. Y me puedes buscar, ya que es la última final, el porcentaje de jugadores que han jugado final de Champions. Entonces, ya sea por Sudamérica y ingleses, por favor. Pero final de Champions los últimos 5 años, por favor. Porque es que para mí ese dato es muy importante. Nos va Ajá. realmente a dar como un panorama realmente de lo que se está tratando de, digamos que el rumbo que tiene el fútbol hoy en día. Ujú. Si Sí, sigue puede siendo muy ser. físico o todavía prima esa oportunidad de darle la libertad a los creativos, a los imaginativos. Y yo siento que realmente en la Champions, digamos que no influye solamente lo físico. Sí, Siento sí, que sí, ahí, y por eso es que tiene esa magia, esa mística, porque un jugador en una sola jugada te puede cambiar el partido, mientras que digamos que en otro tipo de torneos que son más constantes, pues prima lo físico. No sé vos qué piensas. Sí, no, no, no. Para mí es claro que hoy en día el físico está mandando más sobre lo que es la técnica, sobre lo que es el talento, porque pues lo hemos visto, o sea, no hay jugadores a la altura en su momento de un Ronaldinho, de un Kaká, de un Ronaldo, de un propio Messi, porque yo en este momento no veo a alguien con las cualidades de Messi. Por más de que algunos digan es que Yamal es similar, creo que son puestos distintos. Uno era extremo y el otro jugaba por el frente de ataque sin una posición fija, entonces le permitía hacer, digamos, un poquito. ¿Quién? Messi ¿Con quién? jugaba más suelto con respecto a Yamal, que es más extremo como Yo tal. compararía más bien a Yamal con un estilo de Neymar. No, no, me refiero en la comparativa a lo que hacen en Barcelona, de decir Sí, que, sí. porque Eso uno es más sobre Messi, extremo esto, y sí. el otro era más suelto, lo que le permitía una libertad de arrancar desde cualquier parte del frente de ataque, a un Yamal que está muy, muy atornillado a lo que es un extremo, que no quiere decir que a medida que vaya madurando en su carrera no vaya a llegar a eso. O sea, Exactamente. yo Que de estoy hecho hablando desde creo hoy en día. Que de hecho creo que se ha visto, o sea, lo que vos le estás tocando el tema es, digamos que, pues hoy en día lo que hace quizás un Rafinha, que Rafinha en Ok, el Barcelona, sí. digamos, para mí es el jugador más importante, por encima incluso que Yamal. Listo, Juan Camilo, tenemos acá. Sí, Totales y porcentajes, lustro 2022 al 2026. En total se han registrado 22 participaciones de jugadores sudamericanos frente a 14 de jugadores ingleses en las finales de este periodo. Sudamericanos, 61% del total combinado entre estas dos regiones. Ingleses, el 39% del total combinado entre estas dos regiones. No sé si quieres que te lea otros datos. Tenemos un cuadrito acá que nos da participación por final del 2022 al 2026. Porfa, sí, sí. Tenemos año 2026, PSG versus Arsenal, sudamericanos en campo 3, Marquinhos, Beraldo y W. Pacho. William Ingleses, Pacho, el ecuatoriano. Y los otros dos son de Brasil y... Son de Brasil. Los dos creo que son de Brasil. Beraldo creo que es de Brasil, sí, señor. Marquinhos y Beraldo, sí. Listo, perfecto. Ingleses en campo 5, Saka, Rice, White, Sterling y Timber. Sterling. No, Timber, el que es lateral, Ya, Sterling el holandés. ya. son 5. En el 2025, PSG versus Inter, 5 sudamericanos. Marquinhos, Beraldo, L. Martínez, Correa y Carboni. Lautaro Martínez y ese Correa es Joaquín Correa, Argentinos y brasileños. argentinos y brasileños. Ingleses, 0. En el 2024, Real Madrid versus Dortmund. No sé si se pronuncia así. Sí, Dortmund. Sí, sí, muy bien. Sudamericanos 3, Vinicius Junior, Rodrigo y Militao. Sí, porque el Dortmund no tenía jugadores sudamericanos, E ingleses 2, Bellingham y Sancho. que eran los dos del Borussia Dortmund. En
En el ¿Bellingham? 2023, ¿Cómo? Bellingham también. Perdón, no, Bellingham ya estaba en el Real Madrid. Madrid. Sí. Sancho era el que estaba en el Borussia. en el 2023, Manchester City versus Inter, 3 sudamericanos, Henderson, L. Martínez y J. Álvarez. Ingleses, 4, Grealish, Stones, Walker y Foden. Ujú. Y en el 2022, Real Madrid versus Liverpool, 8 sudamericanos, Vinicius, Casemiro, Militao, Valverde, Alisson, Fabinho, L. Díaz y Rodrigo. Ahí está. E ingleses, 3, o sea, menos de la mitad. Alexander, Arnold, Henderson y Milner. Milner está perfecto. Bueno, a eso digamos que nos da un recuento de la Sí. participación de sudamericanos, que es más, me dijiste que era más del cuánto. 69%. Sudamericanos 61%. 61 eso. Eso, Ingleses 39. 39. Yo siento que, digamos que lo bonito de este torneo es lo que veníamos hablando y es la libertad que tienen esos creativos que vienen de Sudamérica. Y bueno, yo creo que las estadísticas nos han dado, de cierto modo, pues ese aval. Lo digo porque la mayoría de suramericanos han estado en los equipos campeones. Sí. Hablando del Real Madrid, del PSG, se me olvida, creo que el Liverpool también. El Liverpool también, sí. Entonces siento que a lo que quiero llegar es que pues la Champions es un torneo donde, si bien hoy en día digamos que también prima lo físico, Sí. siento que tiene todavía esa mística donde realmente no se ha apoderado totalmente el aspecto físico, sino que sigue existiendo esa capacidad de improvisación por parte de los futbolistas cuando se complica el partido y ellos tienen que solucionar. Sí. Es correcto. No tengo cuestionamiento sobre esa premisa. Paula, muchas gracias por ese dato muy completo realmente. Muchas gracias, Paula, sí, señora. Y- Entonces, con todo esto, regresando un poquito a lo que ya era de cómo puede ser esa posible final, yo creo que nos vamos a encontrar con dos estilos en cierto punto similar y en muchos otros puntos muy distintos. Creo que va a ser una bonita final. Me genera duda si va a ser una final abierta o no. Ahí es donde está la duda. No sé si los dos equipos van a salir a atacar con todo. No sé si va a ser una final que tenga por ende muchos goles o si por el contrario vamos a ver un equipo atacando y otro especulando o los dos básicamente, digamos, con ese nerviosismo de por ahí cometer algún error que les haga perder la final. Creo que son varias preguntitas importantes, Claro. varias preguntitas importantes que pueden ser claves para que uno de los dos equipos pueda salir campeón. Además, reitero, a diferencia del año pasado, el Arsenal no es el Inter para el París. Que el Inter fue un equipo que la final pasada sí salió a especular. Salió a mirar qué podía hacer el París y qué podían hacer ellos a partir de eso. Y el Arsenal no creo que lo vaya a hacer. El PSG se lo Sí, llevó. Y Pero por eso el depende. primer tiempo terminó 3-0. Pero depende. Si el Arsenal gana la Premier, no sale a especular, sale a ganar. No, por eso. Pero seguramente Pero si no gana la Premier va a salir con miedo. Porque se Claro, están porque es jugando el único prácticamente la título para temporada, salvar la exacto. Entonces, temporada. yo siento que eso depende de eso, de ese hecho de que la Premier se quede del lado de Londres por parte del Arsenal o se vaya para Manchester. Sí, no, es realmente un panorama importante el que vamos a ver en esa final. Fuera de eso, pues vamos a ver dos técnicos en distinto nivel, porque uno ya tiene un recorrido importante en el fútbol que avala una experiencia importante que es Luis Enrique, y un entrenador que sigue siendo de los nuevos, de la nueva ola de entrenadores que es el señor Arteta. De hecho, Jota, y justamente vamos a ver ahí qué es lo que se va a imponer. Si se va a Eso imponer justo la que estás tocando. experiencia. Yo siento que O esto otro. yo siento que eso que estás tocando realmente es importante porque yo siento que Luis Enrique sabe cómo sacar la mentalidad y el rendimiento de sus deportistas y más en estos momentos. O sea, yo siento que pues a día de hoy obviamente uno diría va a ganar el PSG,
es el que más probabilidades tiene. Yo creo que es el favorito. Sí, Porque es que hablemos de favoritos. si nos vamos con respecto a Arsenal, pues digamos que la mentalidad no es algo que los avale o que lo tenga pues en este momento de su lado, por el simple hecho de que vienen de perder la Premier el año pasado, vienen pues de quedarse, digamos, cortos en la Champions también, y esta Premier pues digamos que si bien a hoy tienen oportunidad de ser campeones todavía, dependen de sí mismos, pues siento que realmente pueden fallar en cualquier momento. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Entonces ahí lo que falta es tener clara esa parte. Si Arteta logra dar con la clave para que sus jugadores no se caigan y puedan salir campeones de Premier, las oportunidades de ganar van a ser mucho más altas. No, y también en cuanto al tema de la presión, porque yo creo que la presión acá la tiene el París, que para mí es el favorito de la final. Porque es el actual campeón nada más y nada menos, porque viene a eliminar al Bayern en una serie que la tuvo, digamos, más difícil, tuvo un rival más de peso y lo eliminó, y porque es un equipo que, tal y como iniciamos también en el programa de hoy, es un equipo que vino de menos a más durante el campeonato. Pero Jota, yo te voy a ser sincero. Y que si vamos a nóminas entre dos jugadores, en este momento el París tiene jugadores con mucha más habilidad técnica que los del Arsenal. Pero yo siento que la presión realmente la siente el Arsenal. Yo creo que la va a sentir, O sea, y volvemos al caso, digamos si no gana la liga. Si gana la liga, no claro. creo que vaya a haber esa Pero presión. para mí igual recae un poco sobre el Arsenal en este momento. Digamos que sí, pueda florecer un poco esa presión, ¿cierto? O sea, salir un poco más esa presión si quedan campeones de Premier, pero yo siento que en este momento el que tiene la presión máxima es el Arsenal. ¿Por qué? Porque es que realmente el PSG viene del año pasado a ganar y va a ganar, o sea, tiene la oportunidad de ganar 2 seguidas, que me parece muy bien y algo muy complejo, ¿cierto? Pero es que el Arsenal es la primera de su historia. Sí, O sea, claro, obviamente. Perdón. Sería prácticamente... Pero ahí hay otra ventaja, que también hace que el París sea amplio favorito. ¿Qué? Y es que la gran mayoría de los jugadores que están hoy en el París son los mismos que ganaron la Champions del año pasado. Exacto. Entonces, ¿a dónde voy con eso? No voy solo al hecho de que la ganaron, no, voy al hecho de que ya saben y ya sienten los nervios, la presión de cuando inicia el partido. O sea, ya son veteranos de haber afrontado una final y son tipos que de alguna u otra manera, pues no se les va a hacer nada nuevo el escenario al que se van a enfrentar. En cambio, el Arsenal, sí. Entonces, es una ventaja que también hace para mí que los jugadores del París sean amplios favoritos con respecto al Arsenal. Pues en ese punto yo comprendo que digamos que, claro, la experiencia en estos casos de aprender a manejar los nervios y la presión juegan un papel muy importante. Yo siento que, por ejemplo, al Inter le jugó una muy mala pasada, incluso al mismo entrenador, ese tema. Sí. Sin embargo, yo siento que el Arsenal sigue o sea, a mí lo que me preocupa realmente es que Arteta no le dé en la tecla a saber motivar a sus deportistas. Porque listo, pongámonos en el tema de que listo, ganaron la Premier. Sí. ¿Realmente qué? Sí, claro, van a llegar Distendidos, más claro, tranquilos. más tranquilos, pero igual el PSG, para mí, no es que se sienta tranquilo, pero obviamente sí no se siente confiado, pero se siente tranquilo con respecto a que, para mí hoy en día Luis Enrique debe estar diciendo, nosotros somos más equipos que Arsenal en este momento. Sí. Hombre por hombre, a nivel táctico, a Sí. nivel de resultados en la temporada, a nivel de juego, pues digamos que tenemos las de ganar, ¿cierto? Sí. Es de pensar eso, Entonces, estoy correcto con eso. ¿Cómo el Arsenal va a ser capaz de manejar esta situación? Porque es que yo creo que todo el mundo piensa eso, que la semifinal de ayer salía el subcampeón y la semifinal de hoy salía el campeón, el futuro campeón y el futuro Sí, subcampeón claro. de esta temporada de Champions. Claro. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Sí, no, vamos a ver, o sea, Para vos, ¿cuál es el es un muy jugador? bonito panorama el de esa final, o sea, No, total, va a ser... de hecho cambia mucho
digamos, a lo que veníamos acostumbrados a ver años anteriores. Sí. Siento yo que llegan dos equipos, digamos, no tan tradicionales en cuestión de llegar a finales de Champions Ajá. y le dan un respiro pues totalmente diferente. Sí, también por ese sentido creo que es interesante, Vuelvo y lo repito, para mí esa experiencia del año pasado creo que le da muchos puntos a favor al París, porque no es que el París ganó la Champions y volvió a jugar a la final 5 o 10 años después, no, la juega literalmente al año siguiente, entonces le da la forma de que prácticamente el 90% de su plantilla sea la misma y de alguna u otra manera ya conozcan lo que es controlar los nervios, manejarse bajo tantas sensaciones que se pueden mover en un escenario partido de tan Champions, importante. exacto, Y hay que ver el desafío que tiene el Arsenal de cómo afrontar justamente desde esa parte el compromiso. Claro. Jota, Entonces yo creo pregunta, que sí. jugador más determinante para ti de cada equipo. Para mí del París es Kvaratskhelia, que independientemente yo creo Más que Dembélé, Balón de Oro. Sí, claro, es que yo se lo dije a usted hace algunos programas, Dembélé ganó el Balón de Oro no precisamente de una forma merecida para mí, o sea, no era un jugador que merecía ganar el Balón de Oro, pero bueno, se lo dieron y eso ya es otra discusión y seguramente podría ser tema de debate nuevamente para otro programa, no para el de hoy. Pero Kvaratskhelia, ¿por qué? Porque en la final de ida, aparte de que hizo 2 goles, también hizo pase-gol, es un jugador que tiene muchísima más gambeta y sorpresa que Dembélé y es un jugador tan peligroso que en cualquier momento puede ser determinante en el resultado. Además, por el elogio tan llamativo de Luis Enrique en el primer partido, que digamos no quede como muy en desacuerdo con Luis Enrique, porque Luis Enrique dijo que ese partido en especial, al ver a Kvaratskhelia, le ha hecho acordar mucho de Maradona. Que es polémico porque para mí cualquiera que compare a Maradona hace que yo me ponga en guardia porque, ojo, es Maradona, no es cualquier jugadorcito. O sea, tú sientes amor por Maradona. Y si no, yo soy maradoniano, soy 100% maradoniano futbolísticamente hablando porque creo que Maradona es el único jugador en cuanto a ese sentimiento O sea, de pelearse con el mundo entero pero entonces para para ir ti- a jugar un partido con la camiseta de su país. Pero para ti entonces Maradona fue el más grande de la historia. Para mí sí, para mí el Diego Más que es Pelé, más que Messi, sí, sí. yo creo que lo que hace que Maradona le saque ventaja a Pelé es el hecho de que Diego fue a jugar a un equipo prácticamente inexistente en una liga donde mandaban equipos muy poderosos y que no solo los haya hecho pelear, sino ganarles mano a mano ligas y ganar un título internacional a un equipo que no existía literalmente, eso no lo hizo ninguno de los jugadores Sino que mencionados. Yo siento que el estilo de juego de cada uno también explicaba la forma de ser. Uno era rebelde. Y No, era pero, robusto, o sea, lo y el que otro yo era más pondero señor, más y lo que yo más- pondero final es lo que le acabo de decir. Maradona fue el único jugador que se peleó literalmente con el mundo entero, así sea para jugar un partido de 3 pesos con su selección, y siempre que se colocó la camiseta de su país dejó hasta la última gota de sudor, hasta gotas de sangre. Y la muestra es en que en pleno Mundial de Italia 90, con el tobillo así grande hinchado por un esguince, se haya decidido infiltrar para jugar unos octavos de final contra su clásico rival, que es Brasil, dejar en el camino a 4 jugadores, llevarse a 4 jugadores y ponerle el pase a Canilla para eliminar en un mundial a su clásico rival, teniendo, repito, el tobillo así de hinchado. O sea, es un jugador con una pertenencia por su país que ningún otro lo tuvo. Ahora, ¿a dónde va la comparativa con Kvaratskhelia que hizo Luis Enrique, con la que yo quedé de acuerdo? Si usted coge y ve videos de Diego a la hora de un mano a mano y a la hora de gambetear y de salir jugando, es muy similar de verdad a lo que hace al revés, mejor dicho, Kvaratskhelia lo hace muy similar a como lo hacía Diego. De verdad, después de yo escuchar esa declaración de Luis Enrique, es que yo lo fui a constatar, porque dije, voy a volver a mirar si de verdad tienen similitud. Y no es lo mismo, ojo, no estoy diciendo que son lo mismo, pero Kvaratskhelia hacía ese airecito revulsivo que tenía Diego, y hoy en el partido vi 2 jugadas en específico donde Kvaratskhelia hace 2 enganches y se sale por la línea
antes de salir del campo, que es muy similar a jugadas que hacía Diego en su época en la selección y en esa temporada dorada del Nápoles 86-87 donde ganan la Primer Liga. Y no me pareció tan loca la comparación. Obviamente no diciendo que Kvaratskhelia es Maradona, que ya es el nuevo Maradona, No. pero sí un jugador que demuestra unos chispazos o una inspiración que si uno tiene que compararlo con grandes jugadores de la historia, creo que el que mejor se le acerca es justamente Diego. Y por eso creo yo que Kvaratskhelia es un jugador determinante y va a ser un jugador determinante para el París en esa final. Y en el caso del Arsenal, sí está difícil, porque yo no veo qué jugador puede ser tan determinante, pero por el gol que terminó haciendo en semifinales voy a decir Bukayo Saka. Pues es que realmente Kvaratskhelia, yo creo que a día de hoy es un delirio verlo jugar. Me parece Ujú. que fue el jugador más determinante en la ida. Y aparte de la vuelta también. Sí. O sea, yo Porque creo mire que la jugada del y gol del partido de vuelta justamente, comienza es por muy él. curioso porque Ujú. no es suramericano. Es georgiana. Eso es lo además. más- O sea, eso ni es lo siquiera más es de un curioso. país de tradición futbolera en Eso es lo Europa. más curioso, pero bueno, qué rico realmente que salgan este tipo De jugadores, jugadores sí. y más que nos deleiten. Sí, Que sí, nos sí, sí. demuestren de que el fútbol no está sectorizado. Ajá. En este caso, por países tradicionales del fútbol, sino Ujú. que también puede salir un crack de Sí, cualquier sí. parte, ¿no? Claro, eso es. Jugador más determinante del Arsenal. Sí, es que yo realmente estaba pensando y no vi Tristemente, el ninguno y Arsenal, dije Saka. Quizás Saka o Rice. Porque Sí, también le compro la de Rice. Gyökeres, No, sé y, realmente, en este y, momento no, no sé. y no veo a ese siendo determinante. A día de hoy no. O sea, No, a no, menos no, de que se alineen todos los astros y sea el partido. Sí, no, de es todos, que ¿no? el Arsenal ha funcionado más como un equipo en conjunto que con una individualidad en sí. Sí. Y si damos individualidad, creo que el único que más o menos puede mostrar algo es Saka. Y por eso yo dije Saka Saka, o Declan pero le Rice. compro a Declan Rice también. Sí. Bueno, no. Jota, vamos Señor, a mire, ver. mirando el reloj, sí, Jota, la mesa está servida para esa final. Sí. Ya para Está servida terminar, para esa final. quiero que nuestros oyentes también se den cuenta de que pasó este fin de semana el campeonato nacional sub-35 de bolo. Sí, señor. Campeona. Sí, señor. 5 medallas en total. 5 medallas. La medalla más importante para nosotros fue la medalla en modalidad individual femenina, que fue Ujú. gracias a nuestra deportista Laura. Sí, Joana señor. Laura Plazas. Plaza, sí. Y bueno, superó a la rival directa para Juegos Ujú. Nacionales, Juliana Franco, que Exactamente. fue medalla de plata. Que es de Antioquia. De hecho, Antioquia. para que usted vea que Antioquia es tan fuerte que hizo segundo y tercer lugar en ese, en ese podio el individual. rival O a sea, batir en increíble. este momento para Es este Antioquia, evento, sí. Y, Pero siento que Quindío está ahí. y hablando de Quindío, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, se va a realizar el Campeonato Nacional de Atletismo Sub-23 en la pista del Estadio Centenario. Todos invitados, por cierto. Todos invitados, va a ir Quindío con la pesada que aunque sea sub-23, son muchos de los deportistas que tienen Élite. proyección Sí. para los próximos Juegos Nacionales. Entonces, semana cargadita, por supuesto que la otra semana le traeremos los resultados y hablando más o menos de eso, pero contarle a la gente que el deporte quindiano sigue dando resultados y que el deporte quindiano se muestra muy fuerte para los desafíos futuros. Claro que sí, Jota. Señor, ¿no hay más? Muy no hay contento, más. la verdad, por Nos vemos el viernes, programa. ¿oyó? Nos vemos el viernes. Nos vemos el Vamos a hablar un viernes, poco más que de... vamos a llegar a decir todo porque hoy es viernes. Exactamente. Entonces, seguramente tendremos algún debate con alguna dinámica. Claro que sí, seguramente. Bueno. Entonces, no, nada, mano. La mesa está servida para la final de la Champions, la mesa está servida para el deporte quindiano y el tiempo está agotado para nosotros. Así que nos vemos el viernes, muchachos. Hasta Gracias luego. por Gracias. acompañarnos en línea de 4. Y bueno, Paula, gracias a ti, gracias a todos. Y bueno, nos vemos el viernes.